Muy bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Buenas tardes con todos. Antes de comenzar esta presentación, primero agradecer al comité por la invitación para esta presentación, que en verdad es sobre todo contar las experiencias que estamos teniendo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, donde yo trabajo, y de cómo hemos implementado estas metodologías que ayudan mucho al diagnóstico y sobre todo el poder reducir estos tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Adelante. Bueno, estos son los puntos que voy a tratar a continuación y también ahí hago el conflicto de interés porque voy a mencionar dos marcas con las cuales venimos trabajando en el hospital. Y vale recalcar que nosotros, al ser un hospital público, todo esto ingresa a través de los procesos de licitación, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podríamos mencionar acerca de microbiología, ¿no? De acuerdo a lo que nos describe la Sociedad Española de Microbiología, en la cual es un centro o un establecimiento que realiza determinaciones microbiológicas. Estas van a estar incluyéndose las muestras parasitológicas, muestras que vienen de origen humano, que están destinadas tanto a la promoción de la salud como al diagnóstico, la evolución y el tratamiento de las enfermedades, ¿no? En un laboratorio de microbiología también se tienen diferentes áreas, comenzando desde un área administrativa, ¿no? El área también que tenemos, el área de extracción, toma de muestra, el área de recepción de siembra, ¿no? Las áreas de trabajo en las cuales ahí nos vamos a dividir por los diferentes segmentos que se trabaja en el área de microbiología. Bacteriología, micobacterias, parasitología, micología, virología, y ahí está la parte de lo que es la microbiología molecular, ¿no? También se cuenta con un área de limpieza, el área de esterilización, que en muchos de los laboratorios está en microbiología y se encarga de todo lo que es el autoclavado de todos los materiales que se utiliza, no solo en microbiología, sino también todo el laboratorio. Y el área de almacenamiento, ¿no? Bueno, esto de acá es solamente para mencionar acerca de las medidas de bioseguridad, ¿no? De acuerdo al laboratorio de microbiología, pues, ¿qué medidas de bioseguridad tienen, ¿no? La mayoría de los hospitales tenemos una bioseguridad nivel 2, ¿no? Entonces, como dicen acá, están asociados a enfermedades humanas, los agentes que nosotros estudiamos, riesgo igual a daño percutáneo, ingestión, exposición de la membrana mucosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertas prácticas de bioseguridad como el acceso restringido, ¿no? No es que nosotros no querramos dejar a todo el mundo pasar, ¿no? Hay ciertas restricciones para poder ingresar a un ambiente, a un laboratorio, hay señales de advertencia de riesgo biológico, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en estos laboratorios, ¿no? de microbiología. Bueno, este es un área del hospital, ¿no? De mi laboratorio de microbiología. Este es el área de siembra, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, ahí están las cabinas de flujo laminar, esa es la primera área. Después de que viene la muestra, que se registra, pasamos a este primer ambiente. Y el laboratorio de microbiología ocupa todo un segundo piso y aún siento que nos hemos quedado cortos de espacio, ¿no? Esa es otra de las áreas, solamente he tomado foto de algunos de los espacios. Ese es el área de biología molecular, en la cual desde el año 2016 nosotros ya hemos venido implementando algunas pruebas. De hecho, que nuestro enfoque ha sido más con la parte de infecciosas, ¿no? Ahí tenemos las herramientas del GenExpert, que ahora sí a nivel nacional está esta herramienta, y la cual está ayudando bastante en lo que es la parte de los diagnósticos de tuberculosis, carga viral de VIH, y ahora sé que también se está implementando carga viral de hepatitis B y C. Por otro lado, nosotros también tenemos sistema COVAS 4800, donde trabajamos las muestras de lo que es la detección y genotipificación del virus papiloma humano, que esto lo comenzamos a realizar desde el año 2016. Y ya después, ya las guías nacionales aparecieron en el año 2019, ¿no? Y en adelante ya se viene trabajando el uso de esta prueba molecular como parte del tamizaje en lo que es detección de virus papiloma humano, ¿no? Porque sabemos que es el agente del cáncer de cuello uterino. Aquí en esta revisión que hace la revista Lancet en enero del 2022, me parece muy importante destacar
el por qué los laboratorios de microbiología pues deben de tener todas estas herramientas necesarias para poder hacer una identificación oportuna, el diagnóstico, el agente etiológico, poder detectarlo a tiempo. Y es que nos mencionan aquí que nosotros hay presencia pues de ciertas infecciones causadas por estos agentes, de las cuales están asociadas a muerte. ¿Cuáles son esas infecciones? Las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones intraabdominales y las infecciones del tracto respiratorio bajo. Entonces, estas son las que terminan ocasionando la muerte en los pacientes. Por otro lado, si vemos también cuáles son esos gérmenes que son los que terminan ocasionando esta muerte a los pacientes, pues podemos ver que está la bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter, ¿no?, que son los gérmenes que nosotros aislamos en nuestra rutina de los laboratorios de microbiología. Y más, si estamos en las unidades de cuidados intensivos, ahí es donde vamos a tener sobre todo estos agentes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también hace su publicación en el año 2017 de cuáles son la lista de patógenos que se consideran prioritarios, ya sea para la investigación y para el desarrollo de los antibióticos. Y como podemos evidenciar en la tabla, hacen referencia a lo que es los críticos, o sea, los que sí o sí son Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos, así como las enterobacterias, de las cuales también los patógenos que tienen una prioridad elevada está Enterococcus faecium, que creo que en los últimos años es algo que se ha venido incrementando, ¿no? Y más bien, por ejemplo, en mi hospital, nuestros Enterococcus faecium que aislamos, el 90% tienen ya resistencia a vancomicina, ¿no? Staphylococcus aureus, los meticilinos resistentes o con sensibilidad intermedia o resistencia a la vancomicina. Creo que hasta ahora en nuestro país nosotros no tenemos todavía Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, ¿no? Y si por ahí lo tenemos, hay que hacer bien el procedimiento. Por ejemplo, si es que estamos trabajando con los automatizados, hay que ver cómo hemos cargado nuestra muestra y si todo está ok, entonces eso se tiene que mandar al laboratorio de referencia para que les hagan los estudios moleculares respectivos y se corrobore esta resistencia a vancomicina. Así también, en el año pasado, también salió la publicación de cuáles son estos hongos prioritarios, que muchas veces nosotros también los hemos dejado de lado, es hecho que nos hemos enfocado más a la parte de bacterias, pero también los hongos siguen siendo una prioridad. Y este año vienen saliendo muchas publicaciones acerca de Candida auris, de la cual también la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado como dentro del grupo prioritario, al igual que Cryptococcus neoformans y el Aspergillus fumigatus, ¿no?, que son agentes que también nosotros aislamos en el laboratorio de microbiología. Ahora, ya mencionando a todas las bacterias, nos tenemos que también hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué importancia, qué impacto tiene el conocer, el poder detectar también los mecanismos de resistencia, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos los laboratorios de microbiología? Primero que hay que ver que nosotros estamos evaluando también al paciente, ¿no?, de la cual tenemos que tener datos como su edad, su función renal, la neutropenia, las condiciones subyacentes. En base a eso, el laboratorio pues nos envían una muestra, hacemos la identificación del germen, se hacen las pruebas de susceptibilidad y nos hacemos la pregunta si esta bacteria tiene algún mecanismo de resistencia. Se busca también las fuentes de infección, la respuesta inflamatoria, cómo es que está el paciente, si está en un cuadro de shock séptico, sepsis grave, ver también la otra parte que es la disponibilidad del antibiótico, que de eso se encarga farmacia, ¿no? Y finalmente lo que se busca es que una vez teniendo a este agente y la susceptibilidad, pues pueda recibir el antibiótico de acuerdo a las dosis adecuadas. Entonces lo que queremos lograr con ello es que el paciente tenga esa mejor elección de antimicrobianos con un impacto epidemiológico, ¿no?, teniendo en cuenta que los antibióticos pues pueden ocasionar algún daño colateral, ¿no? Bueno, otra de las cosas que se menciona también en microbiología es el 24/7, ¿no? No deberían de haber laboratorios de microbiología que solamente trabajen en las mañanas o que solamente se hagan turnos de 12 horas, ¿no? Porque muchas de las herramientas que tenemos se tiene que trabajar de manera constante, así como las áreas de bioquímica, hematología,
que se procesan las 24 horas, hay laboratorios de emergencia que solamente se dedican a eso, pero también debe estar microbiología. Muchas de las cosas que me preguntan, siempre me dicen, doctora, los hemocultivos nos vienen a cualquier hora y no hay nadie que los registre, ya todo se registra al día siguiente cuando viene el personal de microbiología. Y eso no debería suceder, porque eso genera retrasos en el crecimiento de la bacteria y por lo tanto podemos tener hemocultivos falsos negativos. Entonces, el hecho de que se tenga una identificación rápida del microorganismo, como se hace mención en la presentación, tiene un claro impacto en la administración de una terapia adecuada y oportuna. Entonces, lo importante aquí es optimizar esta terapia médica, administrar, para que pueda reducirse, ¿qué cosa? La mortalidad, reducir también la presión de selección de mutantes resistentes y su dispersión. Por otro lado está lo que llamamos este programa de optimización de los usos de antimicrobianos, el conocido PROA, ¿no? Hace poco el Ministerio de Salud, ¿no?, por la parte de, hablando del MINSA, ha publicado, bueno, ha mandado ya una notificación de que todos los hospitales ya deben de tener sus equipos PROAS armados, ¿no? Y un equipo PROA tiene que haber un médico infectólogo, un personal de laboratorio, que generalmente está ahí el patólogo clínico, que está a cargo del servicio de microbiología, y también está el epidemiólogo y está farmacia, ¿no?, que son los puntos claves para poder armar este equipo del PROA. Y dentro del PROA, como ven ahí, se hace mención de qué cosa, y es lo que yo voy a tocar, ¿no?, la identificación rápida y la sensibilidad a los antimicrobianos y los diagnósticos moleculares en aquellos microorganismos de difícil crecimiento. Y para poder lograr todas esas cosas, aquí viene la parte de la gestión, ¿no?, la gestión del servicio y de poder informar y dar a conocer la importancia de que tienen estas herramientas, pero también estas herramientas tienen que ir de la mano con el uso adecuado, ¿no?, porque también a veces cuando ya se tienen estas herramientas, muchas veces uno abusa, ¿no?, los colegas piden hasta por demás, entonces a veces ahí uno tiene que poner el freno, como dicen, ¿no? Entonces, como me voy a enfocar en la parte de microbiología, los dos cultivos que vienen con mayor frecuencia son las de infecciones del tracto urinario y lo que está relacionado a sepsis. Entonces, para eso se toman los urocultivos y los hemocultivos. Entonces, ahí también tenemos que buscar un procedimiento de optimización para la parte del diagnóstico, y en esta parte debemos tener en cuenta qué cosa, que aquellas indicaciones que se deben tener en cuenta para solicitar el urocultivo. El procesar solamente el urocultivo si la piuria está presente. ¿Qué impacto va a tener solamente con estos dos puntos? Vamos a lograr una disminución de urocultivos solicitados de manera inapropiada, o hacer un mal diagnóstico de si tienen infecciones urinarias, o reducir los antibióticos innecesarios. En la parte de la sepsis, aquí nuestra herramienta clave va a ser el hemocultivo, lograr la mejora en la solicitud del hemocultivo, realizar pruebas de identificación rápida del microorganismo y mejorar las prácticas de recolección de la muestra, ¿no? Con ello tendremos que lograr, ¿qué cosa? Disminución de hemocultivos que se tomen de manera inapropiada, disminución de hemocultivos solicitados, el mal diagnóstico de la bacteremia, menos diagnósticos tardíos, que es lo que estábamos mencionando desde un inicio. Esto, por ejemplo, son imágenes de los equipos con los que contamos en el hospital. Bueno, esto fue hasta antes del 2019, ¿no? Un equipo analizador, un Bacter DFX, que es la mitad, y ahí el Phoenix 100, que también estuvimos trabajando. Ya para el 2020, justo antes de iniciar la pandemia, es que ya ingresaron todas estas otras herramientas, ¿no? Y esto porque también aumentó más nuestra demanda, ¿no? La demanda de los hemocultivos, la demanda en cuanto a la identificación y la susceptibilidad, porque aislábamos mayor cantidad de gérmenes, ¿no? Y también el envío, las solicitudes de los cultivos. Esto generó de que también adquiriéramos el equipo que vemos aquí, el famoso el MALDI-TOF, ¿no? Que es un equipo de espectrometría de masas que nos permite, pues, hacer la identificación rápida, ¿no? Y por otro lado, también ya hace poco ingresó lo que es la plataforma del PCR Multiplex, el FILARRAY,
que venimos trabajando aquí, panel de meningitis, panel respiratorio, y a través de las transferencias tecnológicas del Instituto Nacional de Salud a los hospitales públicos, nos enviaron estos equipos para hacer detección de COVID-19, de la cual venimos trabajando con pruebas moleculares, y la ventaja de esto es también el tiempo de respuesta, porque estos equipos demoran aproximadamente en 40 minutos, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, que lo que nosotros más nos basamos en nuestro diagnóstico tradicional es que al obtener una muestra uno realiza diferentes tipos de pruebas, ¿no? Y de las cuales estas pruebas, cada una de estas pruebas nos van a dar resultados que nos van a tomar de horas a días, ¿no? Y estos resultados van a venir de manera separada y por lo tanto puede prolongar ese tiempo de estancia hospitalaria en el paciente, porque nos vamos a demorar en la detección del agente etiológico, el tratamiento, y eso conlleva finalmente a prolongar la estancia. Entonces, con la ayuda del diagnóstico sindrómico, lo que se busca es que con una muestra nosotros podamos realizar una sola prueba y que se pueda realizar en corto tiempo, ¿no? Y esa es la tendencia. Entonces, cuando nosotros implementamos MALDI-TOF, comenzamos a hacer revisiones de las cuales cómo podemos también optimizar esta herramienta que tenemos. ¿Por qué? Porque en la rutina lo que se hace es que a partir de la colonia, ¿no?, lo que se siembra, crecen 24 horas, se obtienen las colonias y estas colonias pasan a hacerse el procedimiento del MALDI, ¿no? Si uno tiene un equipo automatizado, en los automatizados, al colocarlo en los paneles, aproximadamente toma 3 horas más, ¿no?, para poder hacer esta identificación. En cambio, con esta herramienta resulta siendo ese tiempo más corto, ¿no? Son minutos nada más, hay que hacer una previa preparación, que eso es relativamente rápido, y en minutos ya uno tiene el resultado. Menos de 20 minutos ya uno ya puede hacer una identificación correcta. Además, diríamos que el MALDI-TOF probablemente sea también hasta el gol estándar para lo que hablemos de identificación, ¿no? Entonces, existen diferentes herramientas y por ahí es donde vamos a enfocarnos en esa parte. Entonces, la espectrometría de masa en sí es una técnica, aunque lo que estamos mencionando, que nos permite hacer una determinación estructural de la distribución de moléculas de una sustancia en función de su masa. Con la aparición de técnicas de ionización suave, lo que se logra es analizar biomoléculas de gran tamaño utilizando un láser como una fuente de ionización y una matriz orgánica para poder facilitar el proceso. De ahí el nombre que tiene de MALDI-TOF, que significa ionización, desorción asistida por matriz con tiempo de vuelo. Entonces van a generar, ¿qué cosa? Fragmentos pequeños de la muestra, y lo que va a permitir es que se pueda hacer una adecuada interpretación de este espectro, de lo cual se va a comparar con una librería. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene al utilizar esta herramienta, ¿no? Es un alto rendimiento, hay bajo costo de los reactivos, es fácil de utilizar, la automatización también. Entonces, ahí, por ejemplo, no hemos tenido problemas con el personal que se encarga de procesar las muestras en el MALDI. Capacidad de analizar una pequeña porción de una colonia única, por eso que aquí también se basa mucho con trabajar con los microcultivos o hacer que en corto tiempo, no esperar las 24 horas, uno podría hacer un corte y por ahí ya uno podría cargar estas colonias al equipo. Poder identificar aquellos microorganismos que son difíciles y laboriosos de poder identificarlo por nuestros métodos convencionales. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones que tienen estas herramientas? De que puede fallar para producir un resultado con alto nivel de confianza. Y esto va a suceder sobre todo siempre y cuando no esté en las librerías, ¿no? Porque esto les decía que tiene un patrón y este patrón se va a comparar con una librería, con una base de datos. Entonces, estas bases de datos también tienen que estar en constante actualización, ¿no? Otra de las cosas que sucede es que de por sí, es cierto que el reactivo es barato, pero lo que cuesta en sí es el equipo, ¿no? El equipo es lo costoso, hay un alto también costo de la parte de lo que es el mantenimiento. Nosotros el equipo lo estamos trabajando en sesión en uso, ¿no? El hospital no lo ha comprado. Entonces, como les decía, la idea de poder tratar de reducir más todavía ese tiempo de la identificación, se hizo, acá hicimos un trabajo, una investigación, una revisión
acerca de diferentes metodologías que se pueden realizar, por ejemplo, a partir de un hemocultivo positivo. No voy a esperar el crecimiento de las colonias, sino a través de procedimientos como tenemos ahí en el listado, se trata de obtener la colonia lo más puro posible de la muestra de este hemocultivo que ha resultado positivo y en menos de una hora poder hacer esa identificación y pasarlo al equipo del MALDI-TOF, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos ahora trabajando, y bueno, es un estudio que estoy realizando en este momento, y lo estamos trabajando con materiales que tenemos en la rutina del laboratorio, que son los tubos amarillos, ¿no? Los tubos separadores en gel. Con una centrifugación obtenemos ese pellet y ese pellet es el que estamos viendo para colocar al equipo directamente. Hasta ahora lo que hemos observado que está yendo bien es con las bacterias gram negativas, ¿no? Porque para las gram positivas, acordarnos en microbiología, en la pared celular de estas bacterias gram positivas, al ser un peptidoglucano que es muy grueso, entonces necesitamos ahí trabajar con la ayuda también del ácido fórmico, ¿no? Que es otro de los componentes que también se incluye en la parte de estos equipos. Entonces, no salió acá. Bueno, en esta presentación era sobre todo mostrar qué cosa, la optimización de esta herramienta, qué pena que no ha salido ahí la tabla, pero es mostrar que esta herramienta con la ayuda del PROA, de los programas de optimización de antimicrobianos, con ayuda de ello, se logra optimizar más, ¿no? Los tiempos, ¿no? Los tiempos para la identificación, los tiempos en los cuales el paciente debe recibir el tratamiento, ¿no? Entonces, rápidamente veamos el uso de las pruebas moleculares. En este caso me voy a enfocar por las del tracto respiratorio, porque todavía para el problema del tracto respiratorio no tenemos muchas herramientas, ¿no? Y de hecho que las herramientas que se cuentan son relativamente caras, y eso es lo que me van a decir luego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca al utilizar estas herramientas? De que se pueda reducir también los antibióticos, sobre todo en los pediátricos, ¿no? Cuando tenemos un paciente pediátrico que llega a la emergencia, a veces la clínica no nos va a ayudar a definir y necesitamos nosotros sí o sí determinar el agente. La mayoría de los colegas pediatras, ¿qué es lo que hacen? Prefieren meterle antibiótico. Como no saben cuál es el agente etiológico, simplemente ahí le inician tratamiento antibiótico hasta que después vean si hay un cultivo o si por ahí se aísla algún germen o cambian el tratamiento, etcétera, ¿no? Porque la única manera de que uno pueda hacer virus sería a través de uso de pruebas moleculares, que son las que tienen la mejor sensibilidad y especificidad. Es cierto que también están las pruebas, las inmunocromatográficas, que también se pueden utilizar como primera opción, ¿no? La estancia hospitalaria también debe buscar reducir los tiempos, así como también el número de visitas a urgencias. Entonces, el panel con el que nosotros estamos trabajando, que es este panel respiratorio, tiene una buena cantidad de detección, sobre todo de agentes infecciosos que son los virus. Acá, sobre todo, más la parte de enfoque de virus y algunas bacterias, ¿no? Como las bordetelas, Clamidia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Si ustedes me dicen, doctora, y queremos utilizar este panel para lo que es infecciones intrahospitalarias, existe otro panel de neumonías, ¿ya? Entonces, que ahí sí están sobre todo las bacterias como la Acinetobacter, Pseudomonas, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, es mostrar en esta tabla, de este estudio, es acerca de qué cosa, de que si uno utiliza este tipo de herramientas vamos a lograr reducir la desescalada, o sea, mejorar el desescalamiento de los antibióticos, reducir la estancia hospitalaria, ¿no? Y también el uso de los antibióticos, que eso es lo que se menciona acá. Entonces, en este estudio se encontró que la adición de este tipo de pruebas moleculares a las pruebas que son de tiempo real, para lo que es detección de virus respiratorios y patógenos atípicos, podría reducir, ¿qué cosa? El uso de antibióticos intravenosos en aquellos pacientes que tienen infecciones del tracto respiratorio bajo, sin generar resultados adversos. Pero también es cierto que esto solamente se realizó en un hospital, por eso decían que también se deben de realizar estudios multicéntricos para poder verificar estos hallazgos. Entonces, la importancia de este tipo de herramientas, como se mencionan acá, es lograr ¿qué cosa? Disminución de la estancia, mejor aislamiento y uso de los antibióticos de manera adecuada o en todo caso los antivirales.
En el hospital, por ejemplo, nosotros, esto es lo que venimos trabajando, ¿no? Hasta el momento. Nosotros comenzamos a implementar estas pruebas de panel respiratorio, el PCR múltiples, desde el año 2021-2022, de la cual, como pueden ver ahí en la tabla, tuvimos un total de 220 aislamientos, ¿no? Y en este año, de lo que va en febrero y marzo, aproximadamente hemos tenido 37 aislamientos. ¿Y qué gérmenes hemos estado encontrando más? Hemos estado encontrando más el virus sincitial respiratorio, influenza A, la H1N1 y también el grupo de los rinovirus humanos, ¿no? Que estos son de muestras de pacientes que están hospitalizados. Sobre todo los que más solicitan son los pediatras, ¿no? Entonces esto es para pacientes pediátricos. Y eso es lo que mencionaba hace poco la literatura, ¿no? Lo que decían los estudios, que era lo que se estaba teniendo incremento de casos en esta época, a pesar que me dirán, doctora, pero está haciendo calor, es cierto, pero se está detectando estos casos, ¿no? Con más presencia de virus sincitial respiratorio e influenza A. Entonces ya no está tanto COVID. De todas maneras, seguimos ahí haciendo las pruebas de COVID, ¿no? Porque siempre cuando uno tiene un cuadro respiratorio, lo primero que uno dice es descartar COVID. Ya, descartan ahí el COVID y también se le hace, pues, si lo amerita, estos paneles. Una de las cosas de estos paneles es que nosotros tenemos que tener indicaciones, o sea, a qué pacientes se les debe realizar este tipo de pruebas. De hecho, que no vamos a poder hacerle el tamizaje para todos en general, porque tiene un costo esta prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se optimiza sobre todo en aquel paciente que se va a hospitalizar, ¿no? Entonces que necesita, pues, hacerse la detección de este agente etiológico, ¿no? Sobre todo más va por ahí, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿qué mensajes podríamos mencionar de esta presentación, ¿no? El uso de estas herramientas en microbiología, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? El mejorar el uso de los antibióticos, de los antivirales, el que se pueda reducir la estancia hospitalaria y también reducción de costos. Yo sé que por ahí van a decir, doctora, pero estas herramientas son más caras, sí, pero acuérdense que cuando uno hace estos estudios de costos no es solamente valorar a la prueba, sino que también tenemos que ver si es que este paciente va a una unidad de cuidados intensivos, cuántos días se reduce en una unidad de cuidados intensivos, las atenciones que recibe por parte del personal médico, también el uso de los medicamentos, o si está recibiendo antibióticos, o si está recibiendo algún antiviral, y si no lo necesita, pues retirar esos antibióticos, ¿no? Porque eso es lo que sucede en la rutina. Como no se tiene el agente etiológico, uno primero ya le está metiendo el antibiótico y después en el transcurso del tiempo van evaluando, ¿no? Como no lo tienen claro, entonces eso es lo que se viene haciendo, y esto pues va generando un impacto negativo, sobre todo para la parte pues de la resistencia bacteriana, ¿no? Requiere de algoritmos en su uso para lo que son los paneles moleculares, sí, es correcto, y como mencionábamos, ¿no? El uso óptimo de estas herramientas de preferencia tiene que ser a través de un PROA, ¿no? De un programa de optimización a los antimicrobianos, y que también está dirigido a la parte del diagnóstico. Entonces, todas estas herramientas lo que van a lograr es este diagnóstico más preciso. Bien, eso era lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención.